Por el principio. Un buceo por los orígenes en primera persona. Tranquila. ¡Oh! ¿Qué le pasa? ¿Está nerviosa? Es una vaca muy asustadiza, la Paquita. En cuanto hay gente se pone nerviosa y no hay quien la ordeñe. Pero a nosotras nos conoce. Venimos aquí siempre. Sí, pero las vacas son como las personas. Tienen días buenos y malos. Pepe, ¿podría hoy montar a la Lupe? Lola, no molestes a Pepe, que tiene mucho trabajo. Nada, tranquila. Ven que te coja. Aquí va la vaquería con mi lecherita. Y de la teta de la vaca me lo ponían en la lechera. Y a veces me subían encima de las vacas un poquito. La vaquería es que era, la calle olía a estiércol. Yo creo que esa vaquería estaba ahí antes de que edificasen las casas y todo eso, ¿sabes? Que yo debía ser las afueras. Y entonces la vaquería del señor Pepe era lo más. Esa niña que bajaba a la vaquería con su lechera lleva más de 6 décadas sobre los escenarios, los platós de cine y de televisión. Lola Herrera tiene su nombre asociado a 5 horas con Mario, la obra basada en la novela de Miguel Delibes que representó por primera vez en 1979. 40 años después, sigue ofreciendo ese monólogo de una mujer ante el cadáver de su marido, que solo ha parado por la pandemia del coronavirus. En esa obra se inspiró la película Función de noche, dirigida por Josefina Molina, en la que Lola Herrera trabajó con su exmarido Daniel Dicenta y su hija Natalia, y que ha sido otro hito en su carrera. La actriz ha recibido muchos premios, entre ellos la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes, el Premio Max de Honor o la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo, y tiene un enorme reconocimiento profesional. La carrera de esta actriz empezó en el barrio renfista de Valladolid, donde una niña bajaba a la vaquería, jugaba todo el día en la calle y cantaba en los patios. Es una historia que merece ser contada empezando por el principio. Por el principio. Por el principio. Por el principio. Que fue muy complicado. Mi madre se moría. Entonces ya daban a luz con las comadronas, pero tuvo que venir el médico, no la pudieron ni llevar porque se desangraba. Y entonces, el doctor Francia, me parece que se llamaba, y entonces, lo utilizaron como mesa de quirófano, la mesa de la cocina, una mesa de madera normal, de esas de madera, toda ella, ¿no? Y le pusieron unas sábanas y esto, y allí vine al mundo. Y por lo visto costó mucho, me sacaron con forceps, con una clavícula rota, la cara por lo visto llena de arañazos de los forceps, y fue muy complicado. Lola Herrera Arranz llegó al mundo el 30 de junio de 1935 en Valladolid, en un parto muy duro para su madre y para ella, que parecía no querer salir. Su madre, con 22 años, casi muere desangrada al dar a luz a su primera hija, que se llamó María Dolores Marta, y a la que siempre llamaron Lolita o Lola. La madre de Lola Herrera no pudo cogerla en su pecho al nacer y estuvo un mes entre la vida y la muerte después del parto. Lola no pudo tener la atención que se presuponía a una primogénita recién nacida. Y mi padre, que quería un niño y vine yo, pues tampoco me hizo mucho caso, creo. Creo que en los primeros momentos, fui atendida por la familia, por mi abuela, por mi tía María, pero que mi madre y mi padre estaban un poco, es que se moría. La madre de Lola Herrera se llamaba Marta Dolores Arranz, aunque siempre la llamaron Lola. Tuvo una infancia durísima y desarrolló un carácter fuerte y alegre. Lola Herrera, en cambio, siempre quiso llamarse Marta, como su madre. Mi madre era una mujer, Leo, con muchísimo carácter. Un carácter, supongo que acentuado
porque vivió una infancia y una adolescencia terrible hasta que salió de su casa, porque mi abuelo era un maltratador, pero un maltratador sin tino ni freno y diario, ¿no? O sea, vivieron una pesadilla de muchos años, mi abuela y mis tíos y mi madre, claro. Y bueno, pues eso yo creo que hace un carácter. O te mete debajo de una trampilla y no sales del susto que tienes, o imprime un carácter. Mucho carácter, pero con una alegría dentro. Con todo lo que pasaron y todo esto, pero con unas ganas de vivir y un sentido del humor y una risa preciosa que tenía. La madre de Lola cantaba todo el tiempo, habaneras o tangos, ella sola o a dúo con su marido los domingos. El padre de Lola decía que cantar ensanchaba los pulmones, así se oxigenaba el ambiente asfixiante de esa época de la dictadura. La madre de Lola Herrera tenía muy buena voz desde pequeña y habría podido dedicarse profesionalmente a cantar, pero su padre, un hombre maltratador y violento, no le dejó estudiar para ello. Para él, dedicarse al cante o a cualquier profesión relacionada con el espectáculo habría sido lo mismo que dedicarse a la prostitución. Cantaba mucho, cantaba muy bien, podía haber sido una tiple, pero la situación familiar, mi abuelo que no propuso, o sea, se propuso matarla si era caso, antes de que fuera cantante. Cuando siembro voy cantando porque pienso que al cantar con el Marcos Redondo fue un barítono español muy conocido en la primera mitad del siglo XX, especializado en el popular género lírico de la zarzuela. Procedía de una familia con mucho interés por la música. Él fue criado por sus abuelos, que le animaron a ir a Madrid a ingresar en el conservatorio. Cuando terminó los estudios, tuvo un gran éxito con su debut en el Teatro Real con La Traviata. Después, estudió con maestros en Italia y giró por América con distintas óperas. Cuando a la vuelta se instaló a vivir en Barcelona, le animaron a dedicarse a la zarzuela, un género del que llegó a tener un repertorio de más de 100 obras. Muchos aficionados consideran a Marcos Redondo como el mejor barítono de zarzuela en España. Las hermanas de Redondo eran vecinas de los abuelos de Lola Herrera y le pidieron al barítono que escuchara cantar a Marta, la madre de Lola. Y bueno, pues la oyó Marcos Redondo y la auguró un porvenir dentro de la canción, preparando esa voz que tenía natural, y entonces él se comprometió y todo a ayudarla. Y bueno, mi abuelo dijo que la sacaba la piel a tiras, palabras textuales que hemos recordado toda la familia a lo largo de los años. Se cantaba mucho. Yo recuerdo toda mi infancia y adolescencia que la gente, en mi barrio, claro, no sé, o sea, en la calle Santiago de Valladolid, no sé si las que hacían las casas, que no las hacían las señoras, si no tenían su servicio amplísimo, pues no sé si cantaban, pero vamos, en los barrios, que yo vivía en el barrio de los renfistas, pues la gente obrera, pues las mujeres cantaban haciendo la casa, limpiando su casa y sacudiendo sus alfombras, o sea que... Pero en casa es que además había una afición a la música grande, a la música y a todo lo que fuera espectáculo, ¿no? Mis padres iban mucho al teatro, muchísimo, al cine y bueno, pues estaban al día de todo el movimiento cultural, entre comillas, que había en aquella época. Y el sol de mayo pues un tesoro, millares brillan de oro. Porque claro, ellos venían, cuando se casaron, pues claro, era la República, era otro sistema, la cultura tenía una importancia, y claro, eso con la dictadura se fue abajo y claro, pues
pues bueno, se veían muchas películas mexicanas, todas las demás películas que eran un poco mejor, la censura las trituraba, o sea que en todo pues entró la censura y el recorte ese terrible del conocimiento de lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y de lo que se hacía en el mundo. Fábrica italiana y con destino a España y Portugal, se han fabricado 23 nuevos trenes con 174 asientos que contribuirán notoriamente al incremento de las comunicaciones ferroviarias en la península ibérica. En el siglo XIX, antes de que se creara la Renfe, ya se eligió a Valladolid como centro de operaciones de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte de España. Por un lado, por la posición geográfica de la ciudad, que estaría en el camino de la futura línea de tren que uniera Madrid con la frontera francesa. Además, porque era una ciudad grande, con una clase burguesa interesada en el ferrocarril y había suelo disponible. En 1941, después de la Guerra Civil, se creó la Renfe, la Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, con la idea de nacionalizar las compañías ferroviarias privadas y formar con ellas una nueva empresa pública. En ella se colocó Eugenio Herrera, el padre de Lola, igual que sus tíos y abuelos por parte de padre y de madre. Colocarse en la Renfe era asegurar un puesto de trabajo fijo. Eugenio Herrera, como mucha gente de la época, consideraba a la empresa como algo en parte suyo. La Renfe era la empresa más grande que había o sea, una empresa que dio trabajo a muchísima gente, o sea, un contrato seguro, fijo, o sea, que era pues no sé, pues era muchísimo. Entrar en la Renfe era pues entrar en una empresa donde tenías garantizada la continuidad y el ascenso, ¿no? Él se sentía una parte de eso, ¿no? Una parte de eso porque, claro, dedicó toda su vida hasta que se jubiló. Es el trabajo que más hizo. Primero fue chofer, muy poco tiempo, como 2 años así, y luego ya entró en la Renfe y es donde ha trabajado siempre. La puesta en marcha de la Renfe fue complicada. Buena parte de la red ferroviaria estaba gravemente dañada por los efectos de la guerra. Miles de kilómetros de tendido eran inservibles. El 40% del parque móvil estaba destruido y el restante por reparar. Había gran escasez económica y urgencia por reconstruir lo dañado. La falta de repuestos y el desgaste del material fue causa de muchos accidentes graves. El padre de Lola Herrera se dedicaba a reparaciones eléctricas. Eugenio Herrera vivió el accidente de tren más grave de la historia de España. Un choque de un tren correo, una locomotora en maniobras y un tren de mercancías, dentro de un túnel de la línea Palencia-La Coruña a la altura del Bierzo. Se dijo que habían 78 muertos, pero siempre se ha pensado que el franquismo ocultó la dimensión de la catástrofe. Algunos estudios hablan de 200, 500 u 800 muertos. El accidente dio nombre a un corto, Túnel número 20, que ganó el Goya al mejor cortometraje documental en 2002. Él iba en la grúa también en la parte cuando había accidentes, en aquel accidente terrible que hubo en Asturias, allí estuvo él, que vino horrorizado. Por el principio. Lola Herrera. No, ese no. Tiene que ser un tornillo más pequeño. Mira, como este. Aquí no hay. Busca, que tiene que haber. ¿Este? Sí, tráelo a ver. Mira lo pequeños que son los tornillos de esta grapadora. ¿Qué le pasa, papá? ¿Está rota? Sí, no hace bien el juego al cerrar y entonces no grapa. Pensaba que era el muelle, pero no, el muelle está bien. La he desmontado y estos 2 tornillos ya no sirven, se han torcido. ¿La grapadora de quién es? Es de la librería. Pásame el atornillador, ese de ahí. ¿Este? Creo que sí, voy a probar a ver. Sí, este va bien. El otro día vi que Eugenio revolvía tus herramientas, papá.
Bueno, deja a tu hermano. A él le gusta mucho jugar con mis cosas. Mira, aquí está. ¿Quieres probarla a ver si funciona? Sí. ¡Funciona! ¿Sale la grapa bien doblada? Sí, mira. Perfecto. Pues esto ya está arreglado. Ven, ayúdame a ordenar la caja de herramientas. En aquella época tener un trabajo a tiempo completo no era suficiente para vivir. El padre de Lola Herrera trabajaba algunos domingos en alta tensión, algo que daba mucho miedo a toda la familia. Los trabajadores no iban nada pertrechados, solo llevaban un cinturón con el que se enganchaban a los cables y ya había muerto electrocutado un compañero. Eugenio Herrera fue un inventor a pequeña escala. Uno de sus artilugios fue un programador que permitía encender y apagar las luces de los escaparates al gusto del comerciante, y de esa manera no se quedaban encendidas de noche. Vendió la patente por poco dinero, y al poco fue un éxito, pero no le reportó dinero. Además, el padre de Lola hacía todo tipo de reparaciones de mecánica menuda. Pues es que era, bueno, destripaba todo, lo deshacía los encendedores, por ejemplo. O sea, yo es que me pasaba la vida por la noche sentada allí, al lado de donde él trabajaba. Yo le daba lo que necesitaban. Desarmaba un encendedor y lo arreglaba. Entonces se arreglaba todo, ¿sabes? En esos años se arreglaba todo, no se tiraba todavía. Empezó lo de tirar las cosas, que esto es para un poco tiempo y se tira, pues no. Y también arreglaba para una librería muy importante de allí, Santarén, pues las grapadoras, todo lo que había de mecánica, que podía utilizar, que se podía hacer un arreglo, pues se lo daban durante todo el año para arreglar. Y luego trabajaba los domingos en alta tensión. Corrientes 348, segundo piso ascensor. No hay porteros ni vecinos, adentro cóctel y amor. Eugenio Herrera era un hombre íntegro, generoso con todo el mundo y con un gran sentido del humor, con el que intentaba desdramatizar los tiempos duros de la posguerra y la dictadura. A pesar de crecer en ese momento histórico y de las desgracias familiares, Lola Herrera vivió una infancia de cariño, risas y canciones. Su padre no acunó a sus hijos con nanas, sino con tangos. Se acunó a todos con tangos, a mis hijos también, y a todos mis hermanos, claro, porque a él le encantaban los tangos. Es que le volvían loco los tangos. Y todo a media luz, crepúsculo interior, que suave terciopelo, la media luz de amor. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Eugenio, por favor, baja eso, que está muy alto. Tranquila, Lola. Es este cacharro que se sube solo. Por favor, te lo pido, bájala, que nos podemos buscar un lío. ¿Qué pasa, mamá? Nada, tú a la cama, que es muy tarde. Radio España Independiente, conocida como Radio Pirenaica, fue una emisora clandestina creada por el Partido Comunista para emitir en el interior del país desde 1941 a 1977. Fue la más importante de las emisoras clandestinas y un gran instrumento de lucha contra la dictadura franquista. El franquismo había otorgado el monopolio de la información a Radio Nacional de España e imponía una censura y represión total sobre cualquier actividad informativa. El nombre de Pirenaica se lo puso la Pasionaria, para transmitir la idea de cercanía emocional y también para despistar. En realidad, solo los dirigentes del PC sabían desde dónde emitía. Al inicio fue desde Moscú y acabó estando en Bucarest, en Rumanía. Atreverse a sintonizarla era en sí mismo un gesto de oposición al franquismo, y eso es lo que hacía cada noche Eugenio, el padre de Lola Herrera. Porque es que no teníamos una radio con todo junto, teníamos una radio que él había arreglado de una que le habían dado que estaba estropeada. Entonces teníamos por un lado la radio con todas sus bombillas, sus cosas, y el sonido, el altavoz, lo teníamos encima de una rinconera. Y entonces cuando se subía y se bajaba el sonido solo. Oyendo la Pirenaica, mi padre siempre, todas las noches,
todas las noches. Él quería saber lo que contaban fuera, que además él, ahora pienso que con tanto sentido decía, es que entre lo que cuentan ahí fuera y lo que nos cuentan aquí yo saco mis conclusiones. En plena guerra, cuando Lola era casi un bebé, la familia se mudó al barrio de Las Delicias. Sus abuelos paternos vivían en la misma calle. El abuelo Pío era tornero entallador con alma de artista y muchas inquietudes que le hizo a Lola toda una colección de juguetes, torres de cazuelas y pucheros, platos y una cocinita que imitaba todos los detalles y con la que jugaban las niñas del barrio. El abuelo Pío padecía de los bronquios y murió muy pronto. De su abuela paterna, Felipa, Lola tiene pocos recuerdos. Era una mujer de mal carácter, siempre enfadada, no era cercana ni cariñosa con los nietos. Ese barrio de Las Delicias donde Lola Herrera se crió se acababa de estrenar. Era conocido como el barrio renfista porque creció al cobijo de la Renfe. Los vecinos y vecinas se cuidaban unos a otros y charlaban en la calle. Ella vivía en la calle Arca Real número 8. Pues el barrio de Las Delicias era pues como el desierto del Sáhara, ¿sabes? Era un barrio no muy extremo, o sea, había otros más extremos, pero es donde instalaron los talleres de Renfe y había una serie de casas cuando instalaron ya los talleres, pero luego hicieron más, porque claro, había que dar... La gente normalmente vivía cerca de donde trabajaba. No como ahora, que se puede estar 5 horas en un coche para trasladarse, ¿no? Entonces la gente buscaba vivienda, porque las viviendas eran en alquiler, claro, entonces no se compraban. Entonces era una cosa muy seca, muy árida, y estaban además pues las zanjas que habían hecho en la guerra, durante la guerra, que nosotros jugábamos ahí todavía, matando lagartijas, cortándoles la cola a las lagartijas, porque había muchas lagartijas por allí. Cuando Lola Herrera tenía 1 año, estalló la Guerra Civil y Valladolid fue zona nacional desde el primer momento. Uno de los hermanos de su madre, Zacarías, fue fusilado en Zaragoza. Trabajaba también en la Renfe, tenía 25 años y no pertenecía a ningún partido político. Le citaron junto a 4 compañeros de trabajo para hacerles unas preguntas. Él fue a casa para dejar el reloj y la pluma estilográfica. Se fue a declarar y ya no volvió. Al día siguiente apareció muerto con sus compañeros, fusilados camino del cementerio. De aquello no se podía hablar con nadie, solo se podía llorar dentro de casa y en voz baja. Otro de los hermanos de la madre de Lola murió por un obús en la batalla del Ebro al poco tiempo. El dolor y el luto envolvieron a la familia. Lola recuerda los cuchicheos de los mayores y también los bombardeos, las bombas, los muertos y el miedo. Había un árbol muy grande y entonces los del 8, de la calle Alcarria número 8, las mujeres cuando no bombardeaban y los maridos estaban trabajando, se bajaban con los hijos a ese árbol, debajo del árbol. Y un día no les dio tiempo y cayó una bomba y arrancó el árbol. Y en ese agujero enorme, hicimos como toboganes a fuerza de arrastrar el culillo por allí, todos los chicos del barrio, pues resulta que se puso aquella tierra durita y tal, y hacíamos eso. Y jugábamos mucho en la calle. La calle era el lugar donde estábamos los niños. Los jardines de infancia y las cosas estas de los parques infantiles no existían. En el verano, en el momento que caía el sol, regaban las puertas de las casas de abajo y todo el mundo se bajaba con una silla, porque no había aire acondicionado ni nada de esto. Entonces, con un abanico, la silla, un botijo, y entonces aquello era, pues eso, era un vivir con la vecindad de una manera muy cercana. Se contaban chistes, se hablaba de lo último que había pasado en el barrio, en fin.
Buenos días, Lola. ¿Qué tal vamos? Buenos días, señora María. Aquí andamos, adecentando la casa. Anda, pero si va usted con Charito. Voy al huerto a buscar caracoles. ¿Me dejas a la Lolita que me la llevo? Si no le da guerra, ella encantada, ya lo sabe usted. Lolita, Lolita. Ya voy. Ven, que está aquí la señora María y Charito. ¡Hola, Charito! Hola, mira qué lazo tengo. ¿Te quieres ir al huerto con ellas? ¡Sí! Ven, Lolita, siéntate aquí. Te la traigo para la hora de comer. Muy bien. Lolita, haz caso a la señora María y ayúdala con lo que te diga. Sí, mamá. ¿Me ayudáis a recoger caracoles? Que si no se me comen las lechugas. ¡Sí! Yo me quiero traer uno a casa. Adiós, señora María. Usted les tarea. Con Dios, Lola. Adiós, mamá. En mi cercanía con la naturaleza, por ejemplo, pues venía con los tiestos de mi madre, que estaba siempre llena de tiestos, y con una vecina que tenía un huerto al final de la calle, la señora María, y que de vez en cuando iba al huerto, le decía a mi madre: ¿me dejas a la Lolita? Y bueno, yo como loca, porque me subiese al carretillo y me llevase a la huerta, porque en la huerta había unos rosales de aquellos que ya no existen, que yo ya no los he vuelto a ver, con unas rosas como enormes y oliendo que aquello era. Y luego pues tenían muchos árboles frutales, tenía plantada también verdura, y bueno, pues siempre me regalaba cosas. El mundo que ella me enseñaba, que era un mundo de naturaleza, de cómo se planta esto, de cómo se coge de la fruta cuando está, es que era un mundo para mí maravilloso, era como un oxígeno dentro, porque estábamos en la calle todo el tiempo. Por el principio, Lola Herrera. Al lado de la casa de Lola Herrera había una vaquería. Ella recuerda muy bien el olor del estiércol de las vacas, también el de la alfalfa que cargaban los carros que pasaban por su calle, o el de la hierba fresca que impregnaba las sábanas secadas al sol. Yo creo que adoro el olor a estiércol, o sea, porque es un olor que pertenece a mi infancia. O sea, toda aquella zona olía de una manera saludable, no olía a cosas de los coches, ni a chimeneas extrañas, ni nada, olía a estiércol de las vacas y a la hierba que les daban ahí, todo lo que le daban, el forraje que les daban para comer. Porque detrás de casa había una pradera. Entonces, que es donde sacaban las vacas a pasear, ¿sabes? Entonces, en esa pradera había verde, claro, y mi madre y otras vecinas bajaban la ropa y la ponían jabonada. Con la primera jabonada de la ropa blanca se bajaba en un barreño y se ponía al sol con 4 piedras en las sábanas en cada esquina y claro, aquello era muy saludable. Luego las sábanas olían en casa, cuando te metías en la cama quedaba gloria. Por su calle también pasaban coches fúnebres tirados por caballos con penachos de plumas negras y un cochero con uniforme y peluca. En esa época la gente moría en sus casas. Allí se les amortajaba y se les velaba. Los niños dejaban de jugar y veían como algo natural aquella ceremonia de muerte cotidiana, con la calle en silencio total. Bueno, iban a la gente que moría en sus casas, entonces pues iba el coche funerario, que entonces era de caballos, pues iban a recogerlos y siempre vivimos con la presencia de la muerte. En esos sitios se vive con los lloros, porque se oye todo, porque se sabe de que se ha muerto, se sabe todo.
Y bueno, pues la enfermedad atacaba mucho porque, claro, hubo mucha tuberculosis, hubo muchas enfermedades de estas que bueno, la gente moría más, entonces moría mucho. Y entonces, bueno, pues nosotros cuando veíamos, íbamos todos los chicos a ver y a ir, porque se oía todo, hasta cuando clavaban las cajas, que las clavaban con clavos. O sea, que son esas cosas que no se te olvidan nunca, ¿sabes? Que forman parte del conocimiento de una cosa que está bastante, que es dura, pero es real. En la vida de Lola Herrera, la figura de su abuela Jacinta, la madre de su madre, ha sido esencial. Nació a finales del siglo XIX, en un pueblo pequeño de Soria, en una familia muy humilde. Huérfana y trabajando en una casa desde los 12 años, se casó muy joven con un chico del pueblo de al lado, que le dio años de palizas brutales que le provocaron abortos y que pegaba a sus hijos si se atrevían a defender a la madre. Realmente se quedó huérfana muy jovencita, con 12 años yo creo que tenía, o una cosa así, y con hermanos más pequeños, y los repartieron porque se quedaron sin padre y sin madre, y los repartieron en la familia, ¿no? Y bueno, pues a la familia con la que estaba mi abuela la pusieron a trabajar, y bueno, estuvo trabajando desde siempre, con el dolor, supongo, de la pérdida de sus padres, con no tener su casa, con no ver a sus hermanos todo lo que quisiera. Y claro, pues lo que vivió después fue pues una pesadilla que duró toda su vida. Entre medias de toda esa mala vida que le dio mi abuelo, que eran palizas, y además les amenazaba con hachas, bueno, mi madre contaba cosas. La abuela no contaba tanto, yo estoy más por lo que la abuela no le gustaba quejarse, o sea, ella era tirar para adelante, ¿sabes? Siempre, y para adelante, y levantarse de donde se caía, y con sus hijos y arroparlos. Se separó una de las veces y se fue con un hermano que estaba en Pasajes. Que fíjate, en aquella época, irte de tu casa, lo que debió de ser eso. La madre y las hijas pequeñas tuvieron que hacer noche en Burgos, en una pensión de mala muerte. Iban con el dinero justo huyendo como de una guerra, hasta que llegaron a Pasajes, donde el hermano de la abuela era un cocinero importante en un restaurante. Les preparó el viaje mi tío Zacarías, que luego lo fusilaron en guerra, que era, era un ser maravilloso, y les preparó el viaje en secreto, fíjate, en aquella época, todo tan difícil. Y como mi abuelo estaba un día sí y otro no, porque era jefe de tren, y un día dormía en casa y a veces 2 no dormía. Aprovechando la noche en que no estaba en casa, pudieron escapar. En Pasajes, las 3 encontraron trabajo en una casa de cambios, y aunque les iba bien, la hija mayor, la tía de Lola Herrera, se quejaba de que no se iban a poder casar por estar separadas del padre, y acabaron volviendo a Valladolid. Allí, el escape de la abuela, cuando no estaba su marido, era ir al teatro. Mi madre era la que, cuando él salía para el tren, para irse a Ariza, mi madre salía por las entradas a algún sitio. Iban al Gallinero del Lope de Vega, que había temporadas con repertorio, había compañías las mejores, hacían temporada en Valladolid, no es como ahora que van 2 días o 3, se hacía temporada en Valladolid, en Zaragoza, en Valencia, en las capitales más grandes se hacía temporada con repertorio. Y entonces, bueno, pues el consuelo de todas ellas, pero sobre todo de mi abuela, era ir al teatro. Ya estamos aquí.
Pasad, que estoy en la habitación. Abuela, ¿qué estás haciendo? Estoy dando un biberón a este gatito. No coge bien la teta de Gora. ¿Y Gora no se enfada? La pobre no tiene fuerzas ni para eso. Con una camada tan grande está la pobre sin fuerzas. Todo el día dando de mamar. Casi no se levanta para comer. Me tiene preocupada. ¿Y María dónde está? Ha ido al funeral de Venancio. Tu hermana tiene mucho trato con la mujer. Ay, qué mal momento está pasando la pobre. Qué triste ha sido eso y tan de repente, madre. Terrible, hija. Ahora a tirar ella sola con 4 hijos. Ay. Abuela, ¿me enseñas los hilos? Ay, sí, Lolita, sí. Espera, que dejo al gatito con los demás. Me parece a mí que te gustan más los hilos que los gatos. Quiero ver si hay algún color nuevo. Uy, no creo. Tu tía siempre usa los mismos colores para coser. ¿Me puedo llevar alguno? Ay, hija, ven que te coja. Qué bonito es este azul. ¿Y el morado? No tengo ningún hilo morado. Abuela, ¿me los puedo llevar? Ah, ya, la pequeña, coge unos cuantos. Voy a por un papel y los envolvemos. Para Lola Herrera los colores son fundamentales. Tiene presente el blanco de la sábana en la que nació, la toalla en la que le envolvieron y la palangana en la que le bañaron por primera vez. También el negro de una infancia marcada por el luto permanente. La niña Lolita buscaba los colores. Guardaba canicas de cristal, alfileres con cabezas de colores y una caja llena de tabas que su madre le teñía con anilinas. Casi todos los días iban a casa de su abuela Jacinta y allí su mayor ilusión era abrir los cajones de la cómoda y mirar el caleidoscopio que formaban los hilos de todos los colores. Bueno, la bola de hilos era recogiendo hilos de mi tía, que era costurera en blanco y que utilizaba muchos hilos de bordar, de esos preciosos que tienen varios cabos y tenía todas las gamas de colores ella para su trabajo. Y entonces mi abuela me iba guardando todo lo que quitaba de la aguja cuando ya tenía que terminar porque había poco hilo, pues todos esos hilos cortos me los iba guardando mi abuela y claro, yo llegué a tener una bola enorme de hilos de colores, de todos los colores. Lola Herrera era la mayor de 4 hermanos. El segundo fue Eugenio, al que llamaban Genín, que murió muy pequeñito. Ese murió a los 16 meses, me parece, de un sarampión. El médico se equivocó, le quitó la fiebre y bueno, pues se le metió por dentro ese calor y se asfixió en días, en muy poco tiempo. Y cuando vino a verle, que estaba ya muy grave el niño, pues mi madre tuvo un desencuentro con el médico. Pero luego cuando se pasó, que ya había muerto, y se pasó por casa, tuvo una discusión fortísima. Le decía que le había matado a su hijo y le tiró por las escaleras de mi madre. La leo. Le empujó al borde de las escaleras y cayó por las escaleras. Don Carlos se llamaba, el médico. Después nació otro niño al que llamaron también Eugenio, que es el hermano con el que más ha compartido ella su infancia. Sí, sobre todo él estaba muy pegado a mí, ¿sabes? Porque yo yo le llevaba 6 años, que cuando se es pequeño son muchos años. Pero bueno, él estaba muy pegado, siempre conmigo. Y luego la niña que nació después, nació muerta, la que fue detrás de él. Y luego nació Manolo, pero pasó tiempo, y luego pasó muchísimo tiempo, y cuando ya mi madre no esperaba tener hijos, la tuvo a mi hermana con 44 años.
Lola Herrera fue al colegio de monjas en la acera enfrente de su casa. Las hermanas de la Cruz enseñaban poco, pero transmitían mucha alegría. Lo que más le gustaba a Lola era la clase de costura y cantar en el coro. Era un oasis dentro de aquel desierto, ¿sabes? Cuando llegaron las monjas allí, primero estaba todo encalado. Ellas, la casa central está en Sevilla, entonces ellas casi todas eran andaluzas. Ahora ya las hay de todas las zonas de España, pero entonces todas eran andaluzas. Y claro, tenían el hábito de lo blanco. Hicieron un convento precioso que estaba todo encalado de blanco, con una terraza alta donde colgaban la ropa blanca, que también era un espectáculo ver la ropa colgada allí, toda blanca también colgada. Tenía una hermana Visitación que era la que enseñaba música y la que organizaba todo lo que eran los coros de la iglesia, que eran preciosos, preciosos. Aquella mujer, cómo la recuerdo a la hermana Visitación. Tenía un carácter un poco fuerte y nos daba unos pellizcos de vez en cuando para colocarnos en nuestro sitio, que nos levantaba por alto, pero tenía un talento musical increíble. Visto en la distancia, era muy fuerte para que estuviera allí metida, porque nosotros teníamos una letanía cantada a varias voces, que eso era una belleza, pero una belleza. Más allá de la religión, de todo, o sea, era cómo estaba compuesto eso, ¿no? O sea, yo lo oigo de vez en cuando en mi cabeza. Sí. Lola, despierta, ya es la hora. Un ratito más, mamá. No, hay que levantarse ya. Si no salimos ahora, se nos hará tarde. Venga, madrugadora, que vamos a las Arcas Reales. ¡Sí! Mamá, quiero llevarme el bañador que me hiciste. Ya lo he cogido, no te preocupes. Eugenio, pon la tortilla de patatas en la cesta. Ya la he metido. ¿Has visto mi gorra? No la encuentro. No está en el perchero. Lolita, ven, esa trenza la llevas deshecha. Te la voy a arreglar. No hay tiempo para eso, Lola, que se nos echa el calor encima. ¡Au, mamá, no tires tanto! Es un momento, no va a ir la niña así, despeinada. ¿Y qué más da? ¿Va a estar bañándose en el canal? Ya está, hala, vamos. ¿Viene Charito y sus hermanas? Sí, también Elvira. Les voy a enseñar mi bañador. Venga, venga. Id cogiendo la sandía, que voy a coger a Eugenio. Dos o tres domingos de verano se organizaba una excursión a las Arcas Reales. Con algunas familias vecinas recorrían andando 4 kilómetros desde su casa, atravesando caminos polvorientos sin árboles. Ese desierto acababa en un espacio lleno de chopos, con un manantial que serpenteaba la zona. En el agua fría dejaban la comida y llevaban a los niños a bañarse al canal. Era la aventura del verano. En las Arcas Reales había, que era como si nos fuéramos, ¿qué te diría yo? Pues no sé, a San Sebastián. En las Arcas Reales había unos manantiales con unos arroyitos que ahí metíamos una malla con los tomates para enfrescar, lleno de piedrecitas los arroyos. Y luego había un canal, que es donde nos bañábamos, y árboles. Pero el día que íbamos a las Arcas Reales es como si fuéramos, ya te digo, pues a una playa, a una cosa así. Veníamos todos abrasados del sol, del rato que estuvimos que estábamos en el canal. Cuando íbamos a las Arcas Reales llevaba una camiseta de mi padre, una camiseta de tirantes blanca, de esas de normal, cosida por abajo. O sea, era como un bañador, ¿no? Y salías del canal completamente con la camiseta blanca, que era marrón, ¿sabes? Porque era bañarte en barro. Pero allí sacaban los cangrejos para el arroz. Había unos cangrejos de río riquísimos allí.
Lola Herrera, como a su madre, se le daba bien cantar. Lo hacía en el colegio, en los patios y en la calle. A los 12 años, unos vecinos la apuntaron a un concurso musical en Radio Valladolid, Arte hacia la fama. Lola lo ganó imitando a Irma Vila, una cantante mexicana conocida por sus corridos. Yo cantaba cosas de Irma Vila, de una mexicana que hacía unos falsetes muy limpios y claro, me salía, por lo visto, muy bien. Y yo con un gramófono que el señor Rufino, el vecino de abajo, de La Voz de su Amo, de esos que me lo dejó para poner los discos y todo eso, cuando ya fui al concurso, me compró mi padre el disco de las canciones que iba a cantar, y entonces una y otra vez y otra vez y otra vez las oía, y bueno, pues me presentaron, me inscribieron. Salías del templo un día llorona. Fui y pensé que, bueno, yo no sé lo que pensé, porque no me... Pero lo que pensaba todo el mundo es que, bueno, que iba a ir un día y ya está. Pero me quedé hasta el final y gané un premio. Ganó también en Burgos y en León. Fue a concursar a Madrid, donde la gente iba a los barrios a votar a sus vecinos. Y ella, que no conocía a nadie, ganó también. Y lo dejé. Dije que no quería cantar más. Que no quería cantar. Que no quería cantar cosas que tenía que hacerlas. No entendía yo muy bien por qué había que imitar. O sea, que una cosa es que lo hagas como una gracieta y otra cosa, no sé explicarte, porque no sé lo que pasó por mi cabeza, pero algo muy sensato, ¿sabes? Algo muy sensato para mi edad y para la época. Entonces yo dije que no quería cantar, y mis padres no me dijeron, mis padres dijeron, pues no cantes, pero es claro, si esto, ha ido saliendo así, pero... Y entonces me quedé en Radio Valladolid haciendo ya trabajo. Me apreciaban mucho lo que hacía y tal, y bueno, pues me dieron trabajo allí como para las infantiles, para hacer, que se hacían interpretaciones, ¿no? Y cosas, para hacer publicidades, porque mi voz les cuadraba para lo que fuera, y allí estuve un tiempo largo. Hasta que llamé a Antonio Calderón aquí a Madrid y dije que me quería, le escribí una carta diciendo que quería hacer una prueba para el cuadro de actores. Vine, me la hizo, me aceptó y empecé a trabajar al lunes siguiente aquí. En esos estudios de Radio Madrid le ofrecieron un papel para cubrir la enfermedad de Matilde Vilariño en el serial Segundo Piso. Ella era la coprotagonista con Daniel Dicenta, que sería después su marido y padre de sus hijos. Luego llegó otro serial, y de este se hizo una versión para teatro. Así fue como Lola debutó en el Teatro de la Comedia de Madrid, con 20 años. Ese fue el inicio de una carrera teatral y cinematográfica llena de éxitos. Ahora, con 85 años, Lola Herrera guarda dentro todas las emociones de su infancia, el dolor y el amor, los valores que pusieron sus padres, y siente que conserva a aquella niña intacta. Queda mucho de la niña. La niña me ha acompañado siempre, 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 y en los peores y en los mejores momentos. Yo creo que es la respuesta, el ánimo, la ingenuidad, la fantasía, muchas cosas que han permanecido en mí y que parten de esa niña. Yo creo que la infancia es importantísima, y yo tuve una infancia, a pesar de ser una posguerra dura, lo que reinaba en mi casa era el amor. El amor, la alegría a pesar de todo lo que había pasado mi madre, por ejemplo, porque mi padre tuvo una vida mucho más tranquila, muy buena, incluso, pero mi madre lo había pasado muy mal, y sin embargo
encontró a ese marido maravilloso, esa pareja que se entendían divinamente, que compartían todo, y la verdad es que eso nos lo transmitieron. Yo creo que me llevé una parte importantísima de todo eso, y no viviré para agradecerlo, porque es fantástico que hicieran posible que esa niña permaneciera siempre en mí. Por el principio, Lola Herrera. Dirección, realización, guión, montaje y locuciones, Toña Medina y Ángeles Oliva. Producción, Matilde Suárez. Técnico de grabación, Alfredo Moreno. Interpretación, Eli Zapata, Alicia Merino, Chupi Llorente, Pedro Forero y Santiago Antón, con la colaboración especial de Lucía Pérez y Carlota Mayor.